Dios le bendiga, amados hermanos y amigos. Les saluda su hermano y amigo Rafael Reyes. Bienvenidos sean a mi programa Avanzando con Jesucristo. Bienvenidos sean. Gracias por su presencia en este día. Así que, ante todo, permítanme agradecerle a mi Señor Jesucristo, amado Dios y Padre Celestial, en esta hora, Padre, Señor, me pongo delante de tu presencia para que usted tome el dominio y el control, Padre, de esta pequeña meditación que yo traigo en este día, de este video que voy a grabar en este día, Padre, Señor. Tome el dominio y el control de todo. Sea usted, Padre, Señor, quien ponga la palabra en mi boca, Señor, para ese pueblo maravilloso. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Bienvenidos sean, amados amigos y hermanos, los que me van a mirar en esta hora y los que van a mirar luego. Les pido que, como siempre, que aquellos que no se han suscrito en el programa, que se suscriban y que vean el video hasta el final, que le den like y toquen la campanita para que luego les llegue la notificación, y compartan cada video para que nos ayuden a crecer y nos ayuden a seguir avanzando con Jesucristo. Hoy traigo un tema muy importante que se llaman los falsos profetas. Es un tema muy importante, falso profeta, la cual nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento cada día más, que abra nuestros ojos espirituales, porque hay millones y miles de falsos profetas. Sabemos que hay profetas por Dios, que Dios lo ha elegido, lo ha buscado y lo ha puesto como profeta. Son verdaderos profetas. Profetas que nos traen los mensajes de Dios. Desde aquellos tiempos antiguos, Dios eligió varios profetas, los cuales nosotros a través de la Biblia conocemos sus grandes personajes, lo eligió. Pero todo el tiempo han existido los falsos profetas. Por eso tenemos que estar preparados y cuidarnos de los falsos profetas. Sin más preámbulos, amados amigos, permítanme leer la santa y bendita palabra en este día. Vamos a leer la palabra en Segunda de Crónica, capítulo 36, desde el verso 15 hasta el 17. La palabra de Dios se lee bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice así: Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque tenía misericordia de sus pueblos y de sus habitaciones. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedios. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de sus santuarios, sin perdonar a joven, doncella, anciano, ni decrépitos. Todos los entregó en sus manos. Ahí podemos ver en esa lectura que leímos, amados hermanos, primeramente en el verso 15 que leímos del capítulo 36, en Segunda de Crónica, que dice: cuando Jehová mandabas en aquellos tiempos a sus mensajeros, a su profeta, para que profetizaran su palabra. Pero podemos observar ahí en el 16 que ellos hacían escarnios de los mensajeros de Dios y menospreciaban su palabra, burlándose de ellos, hasta que Dios no pudo aguantar más y lamentablemente tuvo que entregarlo al rey de los caldeos, la cual él no perdonó ni a joven, ni a doncella, ni ancianos, ni a decrépitos. Todo lo entregó en la mano del rey de los caldeos y fueron eliminados todos. ¿Por qué? Porque de Dios nadie se burla. Cuando se burlaban de las palabras de aquellos profetas que Dios había enviado, se estaban burlando de las palabras de Dios. Dios es bueno, misericordioso, todo el tiempo ha sido bueno con nosotros.
Y Dios tenía misericordia de ellos y le aguantaba a muchos para que ellos se arrepintieran y vinieran a sus pies, se arrepintieran de nuevo y dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Pero ellos seguían y seguían haciendo lo que no era del agrado de Dios. Como ustedes saben, un profeta es un mensajero de Dios. Y si un profeta viene a profetizarnos algo y nosotros nos burlamos, nos estamos burlando de la palabra de Dios. Un verdadero profeta, porque hay muchos profetas falsos. Por eso tenemos que pedir discernimiento a Dios y que nos abra nuestros 5 sentidos, nuestros ojos espirituales y los oídos, para no dejarnos engañar de esos falsos profetas que hay. Así que, como le iba diciendo, por eso Dios los entregó en las manos del rey de los caldeos y lo eliminó a todo. Hoy en día se sigue con eso mismo. ¿Cuántos falsos profetas? Por ejemplo, en la iglesia comienzan personas desordenadas, porque sabemos que una persona que tiene el Espíritu Santo es una persona ordenada, porque el Espíritu Santo es de orden. Entonces no puede surgir un profeta que venga de Dios desordenado, que trayendo micrófono, dando salto, que si le entregan el micrófono para que dirija un culto no pueda dirigirlo, porque comience a dar salto, a lanzar, a dar gritos satánicos, a soltar el micrófono por el suelo. Eso no viene de Dios. En una ocasión yo pude observar que una joven estaba en una condición que si la ponían a orar, comenzaba a profetizar. Si la ponían a leer la lectura bíblica, comenzaba a profetizar. Si la ponían a cantar, no había quien la aguantara, porque la unción era tan grande que tiraba hasta los micrófonos por el suelo y profetizando. Lo lindo es de eso, que la líder principal, después del pastor, nos dijo a nosotros: ustedes no lo creen, pero aquí hay unas profetas. O sea que ella le estaba creyendo en su totalidad, en todo lo que estaba haciendo. No estaba mirando que lo que ella estaba haciendo era en las carnes y que estaba profetizando cosas que no era cierta. Porque el Espíritu Santo no abunda en esa persona que se llama un profeta, que no son verdaderos profetas, que es lo que están en la carne. El Espíritu Santo está en los verdaderos profetas, es que está el Espíritu Santo, no en profetas falsos que estén dando salto y brincando, inventándose cosas, diciendo que han visto sin ver nada, diciendo que Dios me ha hablado sin Dios hablarle. Ahora mismo me habló Dios y Dios te manda a decir esto y esto sin Dios decirlo. Eso es pura blasfemia, pura blasfemia. Y como le iba diciendo, un profeta es un mensajero de Dios, es una persona que Dios elige, una persona que Dios escoge para enviar su mensaje a su pueblo, a su iglesia. Es una persona que Dios elige. Nosotros tenemos como ejemplos varios profetas. Podemos poner del tiempo antiguo, podemos mencionar el profeta Daniel. El profeta Daniel reveló todos los gobiernos mundiales desde el imperio babilónico. Todos los gobiernos mundiales desde el imperio babilónico, él lo anunció desde el año 606 antes de Cristo. Así que el profeta Daniel reveló todos los gobiernos mundiales desde el imperio babilónico, desde el año 606 antes de Cristo y hasta el próximo dictador del mundo que aún no ha llegado, que es el anticristo, que va a llegar porque está ahí. Y él lo profetizó, el profeta Daniel, en aquel tiempo. Han pasado todos sus gobiernos, falta el anticristo que viene. Por eso prepárense. Si usted aún no se ha arrepentido, busquen, amados amigos que nos están mirando, si ustedes no se han arrepentido, arrepiéntanse, vengan a los pies de Cristo, porque hay que salvar nuestras almas. Así que les voy a poner otro ejemplo del profeta Isaías. El profeta Isaías profetizó 700 años antes de Cristo. Nos anunció el futuro del Mesías que venía 700 años después, que era nuestro Salvador, Cristo Jesús.
Eso nos profetizó el profeta Isaías. Profetizó 700 años antes de Cristo venir, que iba a venir, y nos anunció el futuro de ese Mesías que iba a venir 700 años después, que es Cristo Jesús. Yo le voy a leer a ustedes, amados hermanos, en Mateo 24, el versículo 4 y 5. Dice así: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amados amigos y hermanos, ahí no hablas el Señor. En Mateo 24 nos dice que tengamos muchos cuidados, porque vendrán muchos en el nombre de Él, muchos falsos Cristos, y ya han salido. En África hubo uno, y lo más lindo, como dice, que a eso lo perseguía toda la gente. No hace mucho tiempo también que hablaron de otro Cristo allá en el mismo Israel, que lo están preparando de que es el Cristo, el próximo Mesías, porque todavía no han reconocido que el Mesías estuvo aquí y que estuvo entre ellos, y ellos no lo aceptaron y lo rechazaron. En Mateo 24:5 dice, en Mateo 24:11 le voy a leer, dice, muchos falsos profetas se levantarán y a muchos engañarán. Eso está en Mateo 24:11. Muchos falsos profetas se levantarán y a muchos engañarán. Al principio le decía de este video, de todos esos falsos profetas que se están levantando en diferentes iglesias, que se están levantando, y lamentablemente no tanto a los compañeros, a las ovejas están engañando a algunos, sino a los mismos pastores, a los mismos líderes lo están engañando, esos falsos profetas, amados hermanos, porque son líderes que están ahí, pero son líderes que no tienen discernimiento, no tienen la vista espirituales para ver si entra una persona que con demonio, si una persona está siendo influenciado por algún espíritu maligno. No se dan cuenta porque no tienen discernimiento, y es lamentable. Amados amigos, yo les suelto a cada uno de ustedes que se cuiden de esos falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Cuídense, cuidémonos de esos falsos profetas que vienen disfrazados de oveja, que por dentro son lobos feroces. Los profetas falsos predican mensajes que no vienen de Dios. Los profetas falsos predican los mensajes que no vienen de Dios. Ellos se paran en una tarima y de una vez se ponen a inventar. Si saben algo de cualquier persona, un problema de cualquier hermano, de una vez dicen, Dios te mandó a decir que esto y esto, que tú vas a progresar, que Dios te va a bendecir con esto, que te convierta, que si no te va a matar Dios, que esto. Son inventos de puro Satanás que está usando esa gente. Esos falsos profetas no vienen a hablar palabra de Dios, pero su enseñanza no son bíblicas, porque ellos no te hablan con la palabra. Fíjense que esos falsos profetas no te hablan con la palabra, son inventos de ellos, que ellos inventan. ¿Por qué? Porque ellos no hablan con la palabra, ¿no? Eso no son enseñanzas bíblicas. Ellos hablan sobre profecía, sobre sueños, sobre visiones, es lo que te vienen a hablar siempre. Cada vez que viene una persona a decirte, no, que el Señor me mostró esto y esto, que el Señor me mostró esto y esto. ¿Cuántos profetas? Vamos a poner el ejemplo de mi país, que Dios lo libre. Han profetizado con fecha y hora, profetas han profetizado que va a pasar una catástrofe.
en el país de República Dominicana. Y hasta ahora Dios lo ha guardado, no ha pasado nada. A pesar de que tenemos un pueblo grande allá cristiano, clamando siempre. Pero eso da vergüenza, que ellos se atreven a poner el día y la fecha. Y no es así, no pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios no le habló a esos falsos profetas. Son usados por el enemigo. El enemigo es que lo influye a ellos para que el pueblo cojan temor. ¿Entiendes? Y no ha pasado nada. Entonces, ¿dónde está la cara de esos falsos profetas y que están en los medios anunciando falsa profecía? Cuando llega el día, llega el momento y pasa y no pasa nada. Pero es lamentable que algunos lo siguen siguiéndolo a ese tipo de personas. Es una vergüenza para el evangelio, esos falsos profetas que siempre están inventando con sueños. Ellos hablan sobre toda la profecía que nunca se dan, sobre los sueños, sobre las visiones. Pero sí, si nos ponemos y examinamos bien a esas palabras que vienen de parte de ellos, que se contradicen, esas palabras se contradicen, nosotros tenemos que examinarla, esa palabra. Y nos vamos a dar cuenta que esas palabras no vienen de Dios. Los falsos profetas no están llenos del Espíritu Santo, como yo le dije en otra ocasión le he dicho. Los falsos profetas no están llenos del Espíritu Santo. Los que están llenos del Espíritu Santo son los verdaderos profetas, los que profetizan la verdad. Que cuando Dios los manda a ellos, los falsos profetas se viven inventando. Pero un verdadero profeta habla cuando Dios le habla. Y dice cuando Dios dice, di algo, habla algo, ahí es que ellos dicen. Y olvídense que eso no va a fallar. Eso es por la raya que viene. Cuando un verdadero profeta dice algo. ¿Por qué? Porque viene de parte de Dios. Entonces, esos falsos profetas no vienen de Dios. Son cosas que ellos viven inventándose. Esa persona, esos falsos profetas viven engañando a los demás. Viven engañando a los demás. A esa persona que tienen los cerebros pequeñitos. Desviándolo de Dios. Es lamentablemente. Porque cada vez que ellos cogen a una persona que tiene débil de cerebro, que cuando ve a una persona en emoción, ya ellos creen que es cierto, y lo desvían del camino de Dios, y lo llevan al fracaso, causando conflicto y confusión en la persona. Eso es lo que los falsos profetas hacen. Traer divisiones, conflicto y confusión en el pueblo de Dios. Porque cuando ellos vienen y le dicen a una persona, dijo el Señor esto y esto, y la persona impía que no cree en Dios, pero esa persona le dijo así, ¿y qué pasa? Que no pasa nada porque no fue Dios que lo mandó. Esa persona ven, entonces no creen en los cristianos. Esa persona no se convierte, no vienen a los pies de Cristo. Como así engañan a los verdaderos cristianos también, que se dejan engañar. A los escogidos lo engañan también. Por eso tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos dé discernimiento cada día más, para no dejarnos engañar de esos falsos profetas. Así que, amados amigos, hasta aquí Dios me ha ayudado. Por el tiempo no puedo prolongarlo más, no puedo seguir más hablando de eso. Puede ser que en otra ocasión seguiremos hablando de los falsos profetas, porque ahí hay mucha tela que cortar. Hay mucho de qué hablar, de esos falsos profetas que se han levantado a engañar hombres y mujeres, hijos de Dios, a los elegidos de Dios, a engañar a impíos, a inconversos, se han levantado. Así que los amo, los quiero mucho a todos y a todas, recordándoles una vez más que se suscriban en el canal si no se han suscrito y compartan esos videos para que todo aquel pueda compartirlo y pueda compartir esa palabra de los falsos profetas y no dejaste engañar, para que le sea de edificación esa palabra que el Señor ha mandado a través de mi boca en este día. Así que le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo por esta oportunidad que me ha dado en este día. Y le doy la gracia a ustedes por verme y escucharme. Así que le amo, le quiero mucho y seguimos avanzando con Jesucristo.